¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar qué es un lifting, así que quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Entonces, si tú estás interesado en cirugía de párpados, lifting facial u otras cirugías de la cara y el cuello, quédate porque vamos a seguir hablando en futuros videos sobre este tema. Bien, el día de hoy vamos a hablar de qué es un lifting. Ok, el lifting recibe varios nombres, también se le conoce como facelift, levantamiento facial sería la traducción, pero la mayoría de personas no lo conoce así, o ritidectomía también es un nombre que recibe el lifting facial. Bien, ¿y para qué es? ¿Para qué sirve el lifting? Conforme vamos creciendo y avanzando en edad, la gravedad nos afecta el rostro y también el cuello. De tal manera que se nos empieza a marcar más el surco nasolabial, que es este que está aquí, y la línea de marioneta. Y esta parte de aquí que se llama jowl también empieza a descender, perdiendo definición en la mandíbula. El cuello también empieza a descender, a veces se forma un poco de grasa bajo el cuello o las bandas del platisma descienden. Entonces, el lifting es la cirugía mediante la cual corregimos todo esto, ¿vale? Es mediante la cual disminuimos estos surcos, regresamos la definición a la mandíbula y regresamos el cuello a un ángulo más agudo, menos obtuso. Entonces, eso es un lifting. Ahora, ¿cómo se realiza el lifting actualmente? Es importante que sepas que ya no se realiza como antes se realizaba. Antes el levantamiento de piel, de lifting se hacía básicamente en la piel. Es decir, que los cirujanos nada más levantaban aquí la piel y hacían el jalón de la piel hacia atrás. ¿Qué ocasionaba esto? Primero, el hacer el cierre de la herida con tensión hace que la cicatriz se note más, entonces se notaba esa cicatriz. Además, se deformaba la cara y parecía que a la persona, que al paciente le estuviera pegando el viento de frente, se hacía una deformidad. Y además el labio se les jalaba porque se hacía el jalón en la piel, entonces el labio hacía una posición abierta como si estuvieran en una boca de pescado. Hay cirujanos que todavía operan con este tipo de técnicas antiguas y le llaman mini lifting porque pues no les toma mucho tiempo nada más levantar la piel y jalarla. Bien, ahora yo no practico esa técnica, yo hago una técnica más moderna que se conoce como ritidectomía de plano profundo extendida. En inglés es el Extended Deep Plane Facelift, es la técnica que utilizamos. ¿Qué diferencia hace? Bueno, debajo de la piel tenemos una capa muscular que se llama SMAS, es el sistema musculoaponeurótico superficial. Entonces el jalón, en lugar de darle el jalón en la piel, lo que hace el cirujano es desprender ese SMAS, liberarlo y darle el jalón en el SMAS, de tal forma que la fuerza de suspensión queda en esa capa muscular. Y cuando cerramos la piel y recortamos, solo recortamos la piel que está sobrando y entonces el cierre se hace prácticamente sin ninguna tensión. Este deep plane, plano profundo, nos da resultados a muy largo plazo y muy naturales, porque a los pacientes no se les deforman los ojos, no se ve como si les estuviera pegando el viento, ni tampoco la boca se les abre. Y además las incisiones que están escondidas aquí en la patilla anterior a la oreja y por detrás, como fueron cerradas sin tensión, prácticamente no se van a notar las incisiones. Incluso hay los casos que tienen el cuello sin mucha redundancia de piel, la incisión puede ser corta y solo quedarse hasta aquí. En casos que sí se requiere un recorte más extenso de la piel, la incisión se esconde un poquito hacia atrás. Pero todos estos movimientos son favorables para que las pacientes puedan usar el cabello atado como en una colita de caballo y no se les va a notar nada. Pueden tener el cabello hacia atrás y no se les va a notar nada, ¿vale? Entonces, ahora, ¿quién hace el lifting? Bien, principalmente cirujanos plásticos y cirujanos plásticos faciales son los que hacemos el lifting. Entonces, si tú estás considerando hacerte un lifting, quieres saber cuánto cuesta o cuál es la recuperación que vas a llevar o conocer algunos casos de antes y después, no te pierdas los siguientes videos porque estaremos hablando de ello, ¿vale? Si te gustó este video, por favor dale like. Si quieres que hablemos de algún otro tema, coméntalo aquí en los comentarios, por favor. Y sígueme en redes sociales para ver mis antes y después. Y nada más, me dio gusto saludarte, que estés muy bien.